Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad nos vamos a dedicar a resolver problemas relacionados a lo que viene a ser cocientes notables. Comencemos. Bien, nuestro primer problema es este, ¿no? Nos dice, el valor determina el valor de n o halla el valor de n para que nuestra expresión sea un cociente notable. Empecemos con la solución. Bien, analizamos un problema previo, un poco de repaso de teoría. Recordemos que independientemente de la combinación de signos, que también tiene sus especificaciones previas, ¿no? Nos damos un ejemplo de un cociente notable conocido. Por decir, si yo tuviera este cociente notable, recordemos que tenía esta forma, ¿no? X cuadrado más XY más Y cuadrado. Característica principal, esto que representaba la cantidad de términos, porque fíjense, 1, 2 y 3 términos, ¿no? Listo. ¿Qué otra cosa más? Siempre de los valores de X, lo que voy a hacer a continuación sería 3 dividido entre 1. O sea, voy a dividir lo que viene a ser en X, sus exponentes, tiene que ser igual al otro, ¿no ve? En este caso 3 y 1, ¿no ve? Ya, y esto sí o sí tiene que verificarse. Entonces, si observamos, se verifica que 3 dividido entre 1 es igual a 3 dividido entre 1. Bien, entonces, si yo tuviese un exponente generalizado, o perdón, un cociente notable generalizado, por decir x elevado a la a más menos, dependiendo, ¿no? Y elevado a la b, xc más menos y elevado a la d, ¿qué tiene que cumplirse? De forma general, a dividido entre c tiene que ser igual a b dividido entre d. O sea, x con x, y con y, ¿no? Eso tiene que cumplirse, ¿sí? En nuestro problema, entonces, se observa que al hacer cumplir esta condición, ¿qué se va a generar? Se va a generar una ecuación que va a depender o que se va a tener que resolver para una variable. ¿Cuál va a ser la variable? N. Eso. Ahora, ¿qué otra cosa más? El número de términos, o sea, estamos hablando de términos, en este caso, ya lo voy a poner de esta forma, número de términos, sí o sí tiene que ser un número natural, ¿no? Un número natural. O sea, tiene que pertenecer a los números naturales. O sea, no puede ser, por decir, un menos 4, no puede ser una fracción, así. A ver, por decir ejemplos de números naturales, 2, 8, 10, 15, etcétera, ¿no ve? No puede ser, por decir, un tercio, no puede ser 4, no puede ser menos 5, no puede ser incluso un 0, ¿no ve? O sea, medio de que raro sería, ¿no ve? Un cociente notable que tenga nada de términos, raro sería. Entonces, sí o sí tiene que ser un número natural, o dicho también de otra forma, también sería que pertenezca a los números enteros positivos, ¿no? Porque estos son números enteros positivos, ¿ya? Bien, teniendo esas dos consideraciones, empecemos. Voy a aplicar en este caso a todo esto esta condición, ¿no? Entonces, haciendo cumplir la misma, ¿qué nos queda? 8n más 2 dividido entre quién? N menos 1 es igual a ¿qué? 5n dividido entre n menos 3. Listo, ya tenemos la primera condición. De aquí, esto es una ecuación de segundo grado, a simple vista. Método de solución sencillo, este que pase a multiplicar, este que pase a multiplicar. O, si quieren verlo también de otra forma, podemos multiplicar ambos lados de la igualdad por el mínimo común denominador, ¿no ve? Ya, pero vamos a aplicar por ahora eso, ¿no ve? Más adelante nos vamos a complicar con ecuaciones. Entonces digo de aquí, 8n más 2, ¿ya? ¿Por quién? Por n menos 3 es igual a ¿cuánto? 5n, paréntesis, n menos 1. Listo. A continuación nos dedicamos a realizar la multiplicación. Esto, por esto, ¿no? Porque aparentemente nos conviene así, ¿no? Entonces digo 8n cuadrado menos 24n. Listo. A continuación, este 2 por este y por este, ¿no? Más 2n menos 6. ¿Ya? Del otro lado, no está complicado la multiplicación, simplemente sería 5n cuadrado menos
5n. Nos dedicamos a reducir términos semejantes. Identificamos esto y esto. Si este pasa al primer miembro, ¿qué me queda? 3n cuadrado, ¿no ve? 3n cuadrado. Ya, listo. De aquí 24, 2 y este 5. 24 menos 2 me da ¿cuánto? Me da menos 22n. Este 5 va a pasar a sumar, ¿no ve? Entonces ahí me queda simplemente menos 17n, ¿no ve? Listo. Finalmente el término independiente que para nosotros es 6. Menos 6 igual a 0. En el canal tengo un video subido acerca de las resoluciones de ecuaciones de segundo grado. Ahí arriba se los dejo para que vayan a consultar en caso de que no comprendan lo que voy a hacer a continuación. El método de solución que voy a aplicar va a ser factorización por aspa simple, ¿ya? Entonces por aspa simple digo, descomponiendo 3n, esto que sea menos 1, o mejor dicho más 1, y esto que sea menos 6. Hacemos el producto cruzado. ¿Qué me queda? 3n por menos 6 menos 18n. 1 por n simplemente me queda n. Haciendo la suma simplemente queda menos 17n. De aquí con esto simplemente me va a salir ¿qué? Igual, ¿no? Como son iguales, entonces directamente esta factorización o esta expresión se puede representar de esta forma. 3n más ¿cuánto? Más 1, ¿ya? Paréntesis, ¿quién? n menos 6 igual a 0. De aquí, a simple vista, cada factor igualado a 0 pues me va a dar dos soluciones, ¿no? Entonces digo n1 que sea igual a menos 1/3, el otro valor n2 que sea igual a 6, a simple vista, ¿no? No queda ahí, porque no me pedía en este caso, o bueno, sí me pide el valor de n, ¿no ve? Ya, está bien eso. Pero lo que no puedo asegurar que estos dos valores me den una cantidad de número de términos que sea, en este caso, natural o que pertenezca a los números enteros positivos, ¿no ve? Porque fíjense, de la división siempre me daba ¿qué? El número de términos. O sea, esta igualdad de aquí en realidad representa ¿qué? El número de términos, ¿ya? Entonces digo, a ver, solo va a ser necesario reemplazar en una de las dos, ¿ya? Basta que una de las dos falle, entonces desde ya la otra no va a servir. Para un menos 1/3, entonces digo 8 menos 1/3 más 2 dividido entre ¿qué? Menos 1/3 menos 1. ¿Igual a cuánto? Entonces va a ser menos 8/3 más 2 dividido entre ¿qué? En este caso va a ser menos 3. En la parte del denominador simplemente voy a tener 4/3, ¿no? 4/3. Reduciendo aún más me queda 8, 3, 6, ya, como un denominador 6. Perdón, como un denominador 3. En parte de arriba simplemente me va a quedar menos 2/3. Abajo, menos 4/3. 3 con 3 simplifico, me queda un medio, ¿no? Pregunta. ¿Un medio es un número natural o es un número entero positivo? No, entonces ya ha fallado. Este n se descarta, ¿no? Este n se descarta. Para el otro valor, 8 por 6 más 2 dividido entre ¿qué? 6 menos 1, ¿no? ¿Ya? Para el valor de n. Entonces aquí digo 8 por 6, 48 más 2, 50. Dividido entre ¿qué? 6 menos 1, 5. 50 entre 5 a 10. Listo. Este número sí es representado, en este caso es un número entero positivo, por lo cual sí me da el valor deseado. Entonces el único valor que puedo aceptar va a ser que n valga igual a 6. Y con eso nuestro problema ya está resuelto. En nuestro problema nos dice qué relación debe existir entre a y b si esta expresión es un cociente notable. Es lo que vamos a ver, ¿no? Es un cociente notable. Ya, empecemos con la solución. Que pongamos solución. Como preámbulo, recordemos que el cociente notable que habíamos hecho hace un par de minutos tenía esta forma. Por decir xy 3 x menos y, ¿no? Ya, lo importante de esta parte era que primero
estos dos, en cuanto a la división, tenía que ser igual. ¿A qué me refiero? 3 dividido entre 1 de x tiene que ser igual a 3 dividido entre 1 de y, ¿verdad? Ya, eso lo habíamos visto. Otra cosa, lo de abajo, en cuanto a las bases, dejando de lado los exponentes, sí o sí tienen que ser iguales. O sea, aquí hay un x, aquí hay un x, aquí hay un y y aquí hay un y. ¿Sí? Eso era muy importante. O sea, no puede haber algo como esto, por decir x, y, todo esto elevado a la cuarta, menos y elevado al cubo, un x menos y, digamos, ¿no? Ya digamos que esto sea, no sé, ya, 4 también, digamos, ¿no? 4, ya, para hacernos una idea, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí esto no es un cociente notable. ¿Por qué? Aquí tendría que haber un y. O sea, aquí si hubiera un y, recién sería un cociente notable. Pero como no hay, no es un cociente notable. ¿Ya? Entonces, lo que está abajo tiene que estar arriba. Obligatoriamente. Pero esto no es un cociente notable. No es cociente notable. Esto sí, porque lo que está abajo está arriba. Ahora sí, explicando eso, vamos a empezar a resolver nuestro problema. ¿Qué hacemos? Si nos fijamos, primero, de lo que está subrayado en rojo, no se encuentra arriba, ¿no ve? También esto, ¿no ve? Ya. De la parte de y, sí, está, ¿no ve? Lo que voy a subrayar con rosado, aquí está, ¿no ve? Y, están bien. De la primera parte, x y no está arriba. Entonces, uno pecaría en decir, no está arriba. Entonces, sí o sí, estos dos exponentes tienen que ser iguales. Posiblemente una solución, ¿ya? Pero no es la correcta. Vamos a justificar más adelante por qué, ¿no ve? Ya. No podemos hacer suposiciones para empezar, ¿no? Puede ser una posible solución. A más B tiene que ser igual a A por B. ¿Por qué? Si son iguales estos exponentes, recién se va a poder verificar que estos dos se van a poder multiplicar en uno solo. ¿Por qué? La justificante sería esta propiedad, ¿no? Vamos a utilizar otras variables para no confundirnos. Sería, recordemos, x elevado a la n por y elevado a la n va a ser igual a ¿qué? XY elevado a la n, ¿no? O sea, x va a representar esto, los exponentes van a ser iguales, estamos suponiendo, ¿no ve? Esto va a ser igual a esto, y voy a poder representar eso, posible solución. Entonces puedo decir de aquí, ¿qué relación va a existir entre A y B? Primera solución, si es válida, vamos a ver lo siguiente. Aparentemente, la posible solución sería que A, ya, más B, esto lo voy a dejar o sea, lo voy a llevar al primer miembro, me va a quedar algo así. AB menos B, ¿no? De aquí voy a factorizar, A va a ser igual a ¿qué? B A menos 1, ¿ya? Entonces aquí puedo decir que directamente B es igual a dividido entre A menos 1. Posible solución, ¿ya? Pero no. Más adelante voy a justificar por qué, ¿ya? Porque esto aparentemente la única parte sustentable, si vale la expresión, simplemente sería que estamos asumiendo que esto es igual para que se cumpla esta propiedad de exponentes. Ahora vayámonos por el otro lado. Si observamos por un pequeño momento, aquí tengo ¿qué? Tengo un y a la AB, ¿no ve? Si hago un poquito de operaciones, este AB también está aquí. Abajo también está, aplicando esta propiedad, ¿no ve? Aquí no está, pero se puede recrear. Entonces voy a copiar el cociente notable en cuestión. Es igual a x a más b y a b, ¿no ve? Listo. Menos, aquí voy a aplicar un poquito de propiedades de exponentes. Y a cubo más b cubo. Esto voy a dejarlo, ¿no ve? Por y a la a b. Listo. Abajo simplemente me queda, voy a aplicar propiedades de exponentes, x a la ab por y a la ab. Listo. Menos. Aquí y al cuadrado más b cuadrado. Como hemos dicho que nos falta, nos vamos a crear eso, ¿no ve? Entonces digo, por y elevado a la AB por y elevado a la menos AB. Fíjense que si esto lo opero mediante propiedades exponentes, me va a salir y a la 0, lo cual es 1. En realidad no estamos alterando nada la expresión original. Listo. De aquí, ¿qué se observa?
la existencia de esta partecita, ¿no? Ya tengo en todo lado. Entonces, ¿qué me convendría hacer? Me convendría factorizar esa expresión, ¿no? Entonces, del denominador, o perdón, del numerador voy a tener y elevado a la b, que me va a quedar adentro. X a más b, ya, menos y elevado a la qué, a cubo más b cubo. Listo. Denominador. Nuevamente extraemos, ¿no? Y a la b, ya abajo. Ahora sí, x a la que, a b, ya, menos. Digo, en este caso, todo lo que no está simplemente va a ser y a la a cuadrado más b cuadrado menos ab. Listo. Ahora sí he generado ¿qué? El cociente notable, ¿no ve? De esto, de aquí. Porque esto al final se va a simplificar y me va a quedar solamente de lo que está dentro del paréntesis. Entonces, el cociente notable, ¿qué forma va a adquirir luego de hacer esas operaciones? X a la a más b, ya, menos y elevado al cubo más b cubo, parte de abajo, x elevado a la ab, menos y elevado, vamos a reordenar, a cuadrado más, o perdón, menos ab, ya, más b cuadrado. Listo, ya está reconstruido. Fíjense que en esta parte es más sustentable esta segunda solución que vamos a obtener. ¿Por qué? Porque me voy a apoyar en esto, ¿no ve? La división de los exponentes de lo que está respecto a una expresión en cuestión, ¿no ve? Porque aquí hemos hecho x con x, y con y, la división sí o sí tiene que ser igual. Esto representaba el número de términos. Entonces aquí, si aplicara eso, ¿qué se va a cumplir? Se tiene que cumplir que a más b dividido entre ab, esto es bx, tiene que ser igual a ¿quién? A cubo más b cubo dividido entre ¿qué? A cuadrado menos ab más b cuadrado. Estos son los exponentes de y. Y esto, recordemos, muy importante, que representaba ¿qué? Número de términos, ¿no? Sin olvidarnos eso. Bien, aquí ya tengo una igualdad sustentable, no como la anterior, ¿no? Porque esto era una suposición para zafarnos rápido del problema, lo cual está bien, pero no es muy sustentable, ¿no? Ya, no es muy sustentable. Esta es más sustentable en realidad. De aquí resolviendo, ¿qué podemos decir? De la primera parte no hay mucho que hacer, digo, a más b dividido entre ab, ya, tiene que ser igual a ¿cuánto? Aquí se puede factorizar el numerador de lo que está en rojo, ¿no ve? La factorización va a ser de esta forma: ab, ya, aquí a cuadrado menos ab más b cuadrado. Listo. Abajo, a cuadrado menos ab más b cuadrado. Observación, hay algo que está repitiendo, ¿no ve? Entonces esto se simplifica con esto. Listo, ya está simplificado. ¿Qué nos toca a continuación? Otra cosa más que se va a simplificar. Esto se va a simplificar con esto. ¿Por qué? Si este pasa a dividir o este pasa a dividir, de todas formas se van a simplificar. ¿Qué me queda al final? Me está quedando 1 sobre AB había sido igual a 1. De aquí la única relación que queda sería multiplicar, o 1 que pase a multiplicar, etcétera. De aquí puedo sacar que o bien A es igual a 1 sobre B, o B es igual a 1 sobre A, que en realidad es lo mismo, ¿no ve? Cualquiera de los dos sería válido. Y con eso el problema ya estaría resuelto, ¿ya? Esto no es tomado en cuenta porque, como dije, es es un escape rápido, ¿no ve? Lo cual no se debe hacer, ¿no? Estamos haciendo una suposición para obtener una salida rápida, ¿no? Y con eso tendríamos que generar otra cosa, ¿no? Entonces la solución sería prácticamente esto, ¿sí? Y con eso el problema queda resuelto. Bien, en este problema lo que se puede observar es, primero nos dice determinar el término central de esa expresión, ¿no? Término central de esa expresión. Ya, empecemos con la solución. Habíamos visto en los anteriores problemas que los cocientes siempre tenían esta forma, ¿no? X elevado a la n más menos, bueno, la combinación de signos es otro análisis, pero lo que queríamos en realidad era que lo que está arriba tiene que estar abajo, ¿no ve? Independientemente del exponente, ¿ya? Entonces, en nuestro problema no se observa eso, ¿ya? En la parte del numerador hay algo, pero en la parte del denominador no hay algo. Entonces, el denominador
seguramente tiene que tener una forma así. X más A elevado a algo y más o menos, no se sabe, A, ¿no ve? Igualado a algo. O perdón, elevado a algo también, ¿no ve? No sabemos, ¿ya? Vamos a ver qué podemos hacer. Decimos x cuadrado más 2a cuadrado más 2ax. Si podemos generar esta parte, ¿de dónde? De aquí, ¿no ve? Entonces puedo reescribir esto. Puedo decir esto es igual a x al cuadrado más a cuadrado más a cuadrado más 2ax, ¿no? Esto ya está, ¿no? Pero si analizamos esta parte, lo que estoy subrayando en naranja, en realidad es un trinomio cuadrado perfecto, ¿ya? Entonces, si reescribiendo, simplemente esto va a ser un x más a elevado al cuadrado más a elevado al cuadrado. Ah, ya tenemos todo en cuestión, ¿no? Entonces, reescribiendo nuestro cociente notable original, ¿qué me queda? X más a, ya elevado a la ¿qué? 14 más a elevado a la 14, todo y entre que x más a elevado a la 7 más a cosijo cuadrado, ¿no? Perdón, no es 7, es cuadrado a elevado al cuadrado. De aquí voy a sacar que 14 dividido entre 2 es igual a 14 dividido entre 2, ¿no? Listo. Esto simplemente va a ser igual a ¿cuánto? Igual a 7. Con eso, ¿qué estoy diciendo? Que ese 7 representa ¿qué? El número de términos. Y como me dice que es el término central, entonces, por simple lógica, recordemos que cuando tenía número de términos, aquí voy a colocar una pequeña tablita, digo impar, el término central, o en este caso la posición, a ver, vamos a decir, estamos borrando, vamos a borrar esto, ahora sí, ya. Término central, ¿cuánto va a haber? Por lógica simplemente va a haber 1. La posición de este término viene dado por quién. Simplemente viene dado el valor de esa posición, va a estar dado por quién. Número de términos, ya, más 1 dividido entre 2. Esa es la posición en cuestión, ¿ya? Listo. Ahora, ya teniendo en cuenta eso, la posición que nosotros vamos a querer va a ser 7 más 1 dividido entre 2. La posición del término central va a ser, término central va a ser igual a ¿qué? Al término, con este caso valor 4, ¿no ve? Ya, este 4 de dónde se ha obtenido. K va a ser igual a ¿qué? 7 más 1 dividido entre 2, ¿no ve? 7 es el número de términos, más 1, 8 dividido entre 2, 4. Y este va a ser el, la posición del término central en cuestión, ¿no ve? Ya. Listo, ya tenemos eso. Ya tenemos el valor de K, tenemos el número de términos. Ahora simplemente lo que tendremos que hacer es determinar el término central, ¿ya? Recordemos que el término de una posición determinada venía por quién. A ver, vamos a basarnos primero en un cociente notable general, ¿ya? Entonces digo, a ver, vamos a tener, voy a escribir un cociente general a la n más menos, dependiendo la combinación de signos, caramba, esto vamos a borrar, ya, decimos ahora a más menos b. Ya en este caso decíamos el término de posición, el término de una posición determinada, mejor dicho, venía dado por quién. A elevado a la que número de términos menos la posición en cuestión por el segundo elemento, la posición menos 1, ¿sí? De forma general. Ahora, por comparación con nuestro cociente notable que hemos reescrito hace un par de minutos, ¿qué nos queda? Vamos a colocarle A de fórmula, ¿ya? Para no confundirnos, va a ser x más a. B de fórmula simplemente va a ser a. ¿Qué más? Número de términos ya lo tengo, ¿no ve? ¿Cuánto vale? 7. Posición que queremos calcular, ahorita hemos visto que vale ¿cuánto? 4. Pero aquí hay algo más. Aquí nos estamos olvidando de algo, ¿no ve? Debe haber algo ahí que se conoce como signo. ¿Y de dónde viene eso? En realidad, como resumen del repaso teórico, recordemos que cuando teníamos esta combinación de signos, menos, menos, todos eran más, ¿no? Entonces, más. De la otra parte, decíamos,
podríamos decir lo siguiente, ¿no? Decíamos más menos o menos más, menos más, ¿no? Menos más, ya, menos más. Aquí era intercalado, más, menos, etcétera, ¿no? Finalmente del otro, decimos más, más. Aquí era igual, más, menos. Pero aquí había consideraciones importantes. Esto, sí o sí, el número de términos tenía que ser par, ¿no? Ya, de aquí el número de términos tenía que ser impar. Es decir, se cumplían, ¿no? Caso contrario, nada que ver. Tenemos esta combinación, los signos alternados. Hay dos formas que podemos hacer aquí. El término de posición central, o bueno, el término de posición K relativamente modificado tiene esta forma. Sería algo así. Menos 1 elevado a la K más 1 A elevado a la K, número de términos menos K, ¿por quién? B elevado a la K menos 1. O sería de esta forma. Término de posición K, ¿ya? A elevado a la K, término menos K, por, en este caso, menos B elevado a la K menos 1. Cualquiera de los dos es válido, cualquiera de estos dos. Pero, ¿qué pasa si en el examen me cuesta recordarme de todo esto? Entonces yo les presento una forma más práctica de poder definir desde ya la posición. Fíjense, entre estos dos, porque esta expresión solamente varía para estas dos combinaciones de signos, en realidad siempre es esto, más, más, etcétera, ¿no ve? Pero si nos fijamos en la posición, esto es impar, por ejemplo, un 1, par, un 2, impar, un 3, par, 4, etcétera, ¿ya? Pero si vamos contando desde el inicio, o sea, desde este punto, inicio hacia este lado, fíjense que los impares siempre son positivos y los pares son negativos. Entonces, una vez teniendo el valorcito de K, ustedes directamente pueden ponerle el signo y se olvidan de esta parte. Para nuestro problema, ¿qué valor tiene? Par. Entonces, desde ya ese va a ser negativo. Entonces, teniendo esa lógica, puedo decir término de posición 4. Vamos a hacerlo por las dos formas. La primera forma que les he explicado, 4, va a ser igual a que, primero, negativo, ¿no? O aquí, ya, digo, A de fórmula, ¿cuánto vale? X más A, ya, elevado a la que, número de términos, que para nosotros era 7, menos posición, que en este caso es 4, ya, cualquiera. Esto vamos a usar, ya, por ahora. Menos B elevado a la que, K menos 1, 7 menos 1. ¿Qué nos da? A ver, nos tiene que dar algo. 7 menos 1, 6. Ah, no, perdón, estamos mal. Este no es 7, es K, ¿no ve? Hemos dicho que es K, en este caso es 4. Ya. ¿Cuánto me va a dar? No es B, es A. Perdón, van a disculpar. Aquí incluso tenemos que corregir, ¿no ve? Fíjense, aquí hay una pequeña corrección que tenemos que hacer. Estos dos, si bien son de fórmula, fíjense que por lo general siempre son los de abajo. Entonces esto va a ser al cuadrado y esto también va a ser al cuadrado, ¿no? Porque siempre son los de abajo en la mayoría de los casos. Entonces aquí hay que reescribir todo esto. Hay que reescribir. Entonces decimos x más a elevado al cuadrado. Todo esto tiene que estar elevado a la ¿qué? Número de términos menos k. 7 menos 4, ¿no? ¿Ya? Por, a continuación, el valor de la otra expresión. B de fórmula hemos dicho que vale a cuadrado. Todo esto elevado a la ¿qué? K menos 1. 4 menos 1. Pero como hemos dicho, vamos a utilizar esta expresión, ¿no ve? Entonces simplemente hay que agregarle un signito. Ya, cualquiera de los dos es válido. Todos los dos van a obtener lo mismo, ¿no? T cuarto va a ser igual a ¿qué? 7 menos 4 es 3. 3 por 2 es 6. Entonces esto x más a elevado a la sexta. El otro caso, 4 menos 1 es 3. Un número negativo a un exponente impar siempre me va a dar negativo. Entonces esto va a ser menos, ya, menos que a elevado a la sexta.
De aquí simplemente puedo decir que t a la cuarta, o bueno, término cuarto, o el término central, en este caso había sido igual a que menos, vamos a aplicar propiedades de exponentes, a por x más a, todo esto elevado a la sexta. ¿Ve? Ahora sí, vamos a verificar lo que les mencionaba. Fíjense, impar, par, impar, par. ¿Qué tipo de número es el 4? Es par. Entonces sí o sí va a ser un número negativo. Entonces fíjense que si aplico ese criterio, desde ya me puedo olvidar de esto y esto, ¿no ve? Perdón, del signo solamente, ¿no ve? Entonces con eso también pueden resolver cuando les pidan determinar un término en cuestión que tenga estas dos combinaciones, ¿no ve? Menos más y más más, ¿no? ¿Ya? Bien, hagamos otro. Bien, continuando, vamos a tener la resolución de este problema. Nos dicen, halla el primer término del cociente notable. Solución. ¿Ya? De los anteriores casos hemos visto que lo que está abajo tiene que estar arriba, ¿no ve? Entonces aquí a simple vista no va a estar, ¿no ve? No vamos a tener eso. Pero ¿qué hacemos? Tenemos que generar en algún punto. ¿Ya? Uno diría, ¿no? Sumar y restar A y B. Es válido, pero la cuestión es de dónde obtengo el C, porque no voy a sumar un C y voy a restar un C. O sea, si yo sumo, a ver, vamos a hacer intentos, ¿ya? Vamos a copiar tal cual. Quiero que este C sea lo que está arriba. No sé si será suma o resta, pero ahorita vamos a ver. Tengo que obtener un A más B más C. No sé el signo todavía, puede ser positivo o negativo. A más B menos C, ¿no? Tengo que obtener esto. Analicemos un poquito. Si yo primero colocara un signo positivo, C con C se iría. Entonces no me sirve. Sí o sí tiene que ser un signo negativo, ¿no? Listo. Negativo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Si voy viendo de la segunda parte, seguramente voy a hacer lo siguiente. A más B, ¿ya? Más C. Menos A, menos B, más C. ¿Qué se va? Se va A con A, se va B con B, porque son términos semejantes de signos opuestos, y al final te va a quedar un 2C. Ah, ya, entonces es necesario multiplicar y dividir por una cantidad. ¿Cuánto? 2. Y el resto simplemente sumamos y restamos y vamos a generar lo que queremos en un inicio, ¿no? Entonces escribimos A más B más C, todo elevado a la cuarta, menos A más B menos C elevado a la cuarta. ¿Dividido entre qué? C. Como hemos dicho, este 2, ¿no ve? Entonces multiplico un 2 y arriba, para no alterar en nada la expresión, también multiplico un 2. Pero hemos visto que este 2C en realidad es igual a todo esto. Ah, ya, entonces como ya hemos multiplicado y podemos hacer lo que habíamos visto anteriormente, puedo sumar un A menos A. Puedo restar también, ¿no ve? Aquí puedo colocar un B menos B más B, ¿no ve? Entonces habíamos visto que si hacemos los procesos inversos de lo que hemos visto en esta partecita de aquí, voy a llegar a esto. 2 veces, ¿qué? A más B más C. Todo esto elevado a la cuarta menos A más B menos C. Todo esto elevado a la cuarta. Parte de abajo, paréntesis, A más B, o sea, esto de aquí, más C menos A más B menos C. Listo, ya hemos generado nuestro cociente notable. Ya, hasta ahí todo bien, ¿no? Todo bien con nuestro cociente notable. Vamos a ir de los, vamos a darnos un pequeño ejemplo. ¿Qué pasa si yo tuviese algo como esto? A al cubo, no, otras letras para no confundirnos. Ya, un x al cubo menos y al cubo, todo y entre x menos y, ¿no? Listo. ¿Cómo era esto? X al cuadrado más xy más y al cuadrado. Todo bien hasta ahí, ¿no? Pero de forma general, ¿cómo era? Si yo tuviese un x a la n y a la n x menos y, esto era simplemente ¿qué?
x elevado a la n menos 1 más x elevado a la n menos 2 por y más, etcétera, ¿no? ¿Ya? Siempre tomamos en cuenta al exponente menos 1 y de esa forma uno iba en descenso, el otro iba en ascenso. Todo bien hasta aquí, pero ¿qué pasaría si aquí yo le multiplico por una cantidad? Le voy a llamar un c a ambos lados de la igualdad. C. O sea, quiere decir que de este desarrollo, sus términos que se van a desarrollar van a tener siempre esta expresión. Puede ser un número, puede ser otra función, no interesa. O sea, puede ser otras variables que pueden estar ligadas a estas originalmente, pero en cuestión siempre va a estar presente. En otras palabras, el término de posición k para este tipo, o digamos para este tipo también puede ser, ¿ya? El término de posición k, aquí no, aquí no, esta parte no, ya. Ahora sí, el término de posición k para esta expresión de forma general va a estar dado que c, que siempre va a estar presente, por y elevado a la que número de términos menos 1 por y elevado a la que k menos 1, ¿no? Que era la posición. Pero lo que quiero rescatar es que este c siempre va a estar presente. Entonces, en nuestro cociente notable, ¿cuál es ese c? Es este 2. Entonces, el primer término, ni siquiera necesito la formulita, ¿no? Directamente, término 1, nos fijamos, del desarrollo general, es el primero menos 1, este menos 1. Entonces va a ser, ¿cuánto? A más B más C elevado a la ¿qué? Al cubo. Suficiente con eso. Pero nos estamos olvidando de algo. Como hemos dicho, ese 2 va a estar presente en todos los términos en cuestión, ¿eh? Y 2. Y con eso el problema ya estaría resuelto. ¿Sí? Bien. Un hito más. Dice, en el siguiente cociente notable, determinar el número de términos. ¿Ya? El problema no está complicado porque simplemente observemos que hay que dividir exponentes de las variables en cuestión. ¿A qué me voy? Coloquemos solución. En la solución decimos lo que es x, p dividido entre 3 es igual a ¿qué? 432 dividido entre p. Una ecuación, ¿para qué? Para p. Entonces aquí digo, multiplicando de forma cruzada, p cuadrado es igual a ¿qué? 432 por 3. ¿Cuánto me da eso? Ya. Me da primeramente, a ver, 432, 1296. ¿Ya? 1296. Esto nosotros lo podemos resolver de varias formas. ¿Por qué? Porque ahorita, digamos que no tenemos una calculadora a mano. Lo que podemos hacer quizás sería, a ver, no se me ocurre nada por ahora. Sí, hay dos caminos, uno de descomposición y otro por tanteo. Ya, lo que queremos hacer es p, aparentemente es más menos la raíz cuadrada de ¿cuánto? De 1296. Pero la pregunta es, ¿esto será o existirá la raíz cuadrada? Vamos a partir del siguiente criterio, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta esto. A ver, vamos a decir, ya, valores conocidos. 30. 30 al cuadrado es 3 por 3, 9, le aumentamos 2 ceros, es 900. El otro valor, 40 al cuadrado. 40 al cuadrado seguramente debe ser lo mismo. 4 por 4, 16, 2 ceros, 1600. Listo. Nuestro numerito en cuestión está aquí, 1296. 1296. La cuestión es, ¿qué número es? A ver, ¿qué números elevados al cuadrado me dan un número que termine en 6? 4 por 4, 16. 6 por 6, 36. ¿Hay otro valor? No, ¿no ve? Entonces, puede que sea 34 o puede que sea 36. Uno de estos dos. Ya tenemos un tanteo. Estamos viendo más o menos que sí podemos obtener algo, ¿no ve? Ahora, ¿qué nos queda? Simplemente verificar. Entonces nos dedicamos a multiplicar. Porque les garantizo que va a ser un número que sí o sí va a tener un número, una raíz cuadrada exacta, ¿no ve? 4 por 4, 16, va 1, 4 por 3, 12, más 1, 13. 4 por 3, 12, va 1,
3 por 3, 9, más 1, 10, ¿no? Aquí me da 6, 5, 1, 6. No es este. Entonces sí o sí tiene que ser 36. Borramos todo esto, no nos sirve. Entonces decimos para 36. Con eso acabamos, ¿ve? 36, 36. Listo, 6 por 6, 36. Va 3. 3 por 6, 18 más 1. Más 3, perdón. 216. 3 por 6, 18. Va 1. 3 por 3, 9 más 1, 10. Ahora sí. 6, 9, 2, 1. Fíjense que obtenemos el número en cuestión. Por lo tanto, el valor de P había sido igual a ¿cuánto? Simplemente 36, ¿no ve? 36, 36. Así. Más menos 36. Ahora la pregunta es, ¿será válido el signo negativo? No, ¿no ve? Porque me va a salir 36 negativo dividido entre 3 menos 12, lo cual no es un número entero. Entonces la única solución que podemos tomar en cuenta sería igual a 12. ¿No? Ah, perdón, 36. ¿Cuál 12? 36, ¿no? 36. Por lo tanto, el número de términos, recordemos que simplemente va a dar 36 dividido entre 3, igual a ¿qué? 432 dividido entre 36. En ambos casos simplemente me va a dar 12. Entonces, al final, por lo tanto, aquí nuestro por lo tanto se ha adelantado, ¿no? Por lo tanto, el número de términos es igual a 12. Y con eso nuestro problema ya está resuelto. Ahora, esto sería una forma de tanteo, ¿no? Para ver más o menos. Nos puede servir para otros números, siempre dándonos los rangos conocidos. ¿Qué hacemos? Otra forma sería descomponer este valor y aplicar propiedades de exponentes y radicales. A ver, a modo de práctica, digo, p cuadrado es igual a 432 por 3. Este 432 lo voy a ir descomponiendo. 432. Mitad, ¿cuánto me da? 432, 216. Mitad, 108, ¿no? 108. Mitad, ¿cuánto me da la mitad de 108? 54. Mitad, ¿cuánto me da la mitad de 54? 27, ¿no? 27 tercera, 3, 3, perdón, 9, 3, 3, 1. Entonces, si hiciera este proceso, que también es otra alternativa, sería p cuadrado es igual a ¿cuánto? Expresado todo en función de su número primo con su potencia, sería 2 a la cuarta por 3 al cubo. Nos estamos olvidando de ese 3 por 3. Entonces puedo decir p cuadrado es igual a ¿qué? 2 a la cuarta por, en este caso, 3 a la cuarta. Aplicando propiedades de exponentes me queda de 2 por 3, todo esto elevado a la cuarta. Aplico lo que viene a ser radical a ambos miembros. Me queda que p había sido igual a ¿qué? Más menos raíz cuadrada de ¿qué? 2 por 3 elevado a la cuarta. Mitad, mitad, lo cual me da 2 por 3 elevado al cuadrado. Lo cual me da lo mismo, ¿no? 6 por 6, 36. ¿no? Entonces, sea cual sea el criterio, pueden resolverlo por ese punto. ¿no? Lo especial de este problema es el no tener una calculadora a mano. ¿ya? Eso es lo especial de este problema. Bien, en nuestro problema nos dice, en el cociente notable, hallar la posición del término cuyo grado absoluto es 252. ¿Ya? Empecemos con la solución. Empecemos con el análisis previo, ¿no? Recordemos que en un cociente notable, ¿ya? De esta forma, a elevado a la n más menos, independientemente de la combinación de signos, a más menos b, el término de posición k venía dado por quién? A elevado a la que número de términos. Aquí digamos que había otros valores, ¿ya? B, vamos a borrar esto. Vámonos bien, ¿ya? De forma general vamos a escribir a modo de recuerdo. X elevado a la A. Estamos mal. Nuevamente, ahora sí. A elevado a la X más B elevado a la Y más menos combinación A elevado a la Z más menos B elevado a la W. ¿no? Número de términos menos posición por B
en este caso posición menos 1, ya, punto y coma. El número de términos, recordemos que venía dado por quién, la división de los exponentes para cada expresión en cuestión, ¿no ve? X sobre Z es lo que representa A, y dividido entre W lo que representa A, B, ¿no ve? Listo, eso era modo de recuerdo. ¿Qué otra cosa más? El grado absoluto, recordemos que si estamos hablando de un término en cuestión, estamos hablando de un monomio. El grado absoluto, recordemos que para empezar, solamente era la suma de los exponentes de la parte literal de una expresión, ¿ya? Entonces, por decir, de este caso, seguramente voy a tener esto. Número de términos menos K más K menos 1. Eso va a ser. Pero, aparentemente es eso. Pero en nuestro problema vamos a ver que va a variar. No va a ser del todo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque aquí nos hace falta algo que nos hemos olvidado. Las expresiones en cuestión siempre eran las de abajo. Entonces esto seguramente va a ser con un Z. Esto va a ser ¿quién? Con un W, ¿no? Eso nos estamos olvidando. Entonces esto va a tener una ligera variación. Z por todo esto W, ¿no? Quizás generalizándolo de cierta forma. ¿Ya? Ahora sí, analizaremos nuestro problema. Ya hemos hecho un pequeño repaso teórico. Decimos, en nuestro cociente notable, ¿ya? El que tenemos ahí, vamos a representarlo de la forma que sabemos. Decimos, número de términos, primero vamos a calcular. Número de términos, 160 dividido entre 4 tiene que ser igual a 280 dividido entre 7. En ambos casos me da 40, ¿no? En ambos casos. Entonces, escribiendo, simplemente voy a tener x elevado a la ¿qué? X elevado a la cuarta, todo esto elevado a la 40, menos y, estamos hablando de y, ¿no? Sí, y, listo. Y elevado a la séptima, todo esto elevado a la 40. Todo dividido entre ¿qué? X a la cuarta menos y elevado a la séptima. Y aquí puedo identificar primero las expresiones, ¿no? Si hacemos comparación con esto, como habíamos visto anteriormente, decimos A de fórmula, ¿cuánto vale? X a la cuarta. B de fórmula, ¿cuánto vale? Y a la séptima. Número de términos, ¿cuánto vale? 40, ¿no ve? 40. Y la posición es lo que quiero saber, no sé. ¿Ve? Ya, entonces, en el término de posición K, ¿cuánto me va a dar? Fíjense que la combinación de signos es menos menos. Para eso todos los signos del desarrollo son positivos. Entonces voy a decir A de fórmula, que en este caso es X a la cuarta, elevado a la ¿qué? Número de términos, que en este caso es 40, menos posición, que no sé todavía, lo voy a dejar como K, por el siguiente valor, que es B de fórmula, elevado a la ¿qué? Posición menos 1. De este punto digo, el grado absoluto de esta expresión, del término de posición K, a que es igual. Aplicando propiedades exponentes, como hemos dicho, simplemente tengo que dedicarme a sumar los exponentes de la parte literal. Me queda 4 por 40 menos K más 7K menos 1. Pero aquí, ¿qué hay? Si nos ponemos a observar, de aquí nos había dado de dato, ¿no ve? El grado absoluto es igual a 252. Entonces, la ecuación que me está dando, hacemos los productos que hemos visto, me va a salir de esta forma: 160 menos 4 veces K más 7 veces K menos 7 tiene que darme ¿cuánto? 252. ¿Ya? Vamos a hacer de estas. ¿Qué nos queda? De esta parte nos va a quedar 3K. Ya, de esto nos va a quedar ¿cuánto? 153. Este 153 que pase a restar, ¿no ve? Entonces digo 3K a veces igual a 252 menos 153. Aquí me queda una resta. A simple vista da 99, ¿no? A simple vista me va a dar 99. A ver, veamos un momento. Sí, 99. ¿Ya? Entonces 3K a veces igual a 99. Este 3 pasa a dividir, con lo que K me da ¿cuánto? 33.
3. Y esa es la posición buscada, ¿ya? La posición, recordemos que siempre va dado por la expresión o la variable k, ¿no? Entonces, con eso mi problema ya está resuelto.